Vale, pues vamos a empezar a hablar de la última parte de este tema y la más importante, que son los algoritmos de routing. O sea, cómo se elige aquello de la ruta óptima. Y empezamos enunciando un teorema que se denomina el principio de optimalidad, pero en vez de decirlo de forma, digamos, de manera formal, matemática, pues yo lo digo de manera coloquial porque pienso que se entiende mejor. Dice, si Valencia está en la ruta óptima de Murcia a Barcelona, entonces el camino óptimo de Valencia a Barcelona está contenido o está incluido en la ruta óptima de Murcia a Barcelona. ¿Vale? Si yo sé que para ir de Murcia a Barcelona por el camino más corto paso por Valencia, ya le puedo decir a cualquiera de Valencia cuál es el camino más corto para ir a Barcelona, evidentemente. ¿Vale? Y una consecuencia de este principio de optimalidad es que todas las rutas óptimas para llegar a Barcelona desde cualquier sitio forman un árbol sin bucles, lo que llamábamos un spanning tree, ¿vale? Con la raíz en Barcelona. Y eso va a ser el objetivo de los algoritmos de routing, encontrar ese spanning tree. A veces ni siquiera, a veces se va a conformar con saber cuál es el camino más corto hacia un destino, sin saber, fijaros que saber el spanning tree es saber el itinerario completo, saber todos los nodos intermedios por los que paso. A veces no lo voy a saber, a veces solo voy a saber el camino óptimo. Bueno, trasladando esto al mismo ejemplo, pero más desarrollado, vamos a suponer que esto es la red simplificada, claro, la red de autopistas de toda España y que queremos trazar las rutas óptimas a Barcelona desde el resto de capitales que aparecen ahí. Pues haríamos los cálculos, ¿vale? Nos meteríamos ahí en el Google Maps, empezaríamos a poner las diferentes capitales contra Barcelona y nos saldría cuál es el camino óptimo. Y encontraríamos algo parecido a esto, ¿eh? Esto está inventado, no está comprobado con la realidad, ¿vale? Puede no ser verdad, pero en fin, vamos, seguro que no va a ser verdad porque la red tampoco es esa, pero para el ejemplo nos sirve. Ahora, ese árbol de rutas óptimas lo podemos reflejar en el mapa de la izquierda, serían las líneas que están ahora pintadas en rojo. O sea, esos enlaces pintados en rojo son los que se utilizan en el árbol de rutas óptimas que aparece a la derecha. No todos los enlaces están utilizándose en ese árbol. Por ejemplo, el enlace Madrid-Valencia no se está utilizando, porque hemos decidido que es más rápido o más óptimo para ir a Barcelona e ir vía Zaragoza. ¿Quiere eso decir que la carretera Madrid-Valencia es inútil? No, evidentemente si estuviéramos haciendo el cálculo de rutas óptimas con raíz Valencia, pues el camino óptimo de Madrid a Valencia sería este enlace. Pero vamos a suponer que nunca estamos interesados en ir de Madrid a Valencia. Diréis, pues esa carretera, pues el enlace lo podemos quitar. O no, porque este enlace, aunque no es ruta óptima para Barcelona, si hay un percance, un accidente aquí y esta carretera se corta, a lo mejor esto es la alternativa menos mala. ¿Vale? O sea, puede ser un enlace de backup, en previsión de que falle alguno de los enlaces marcados como principales. ¿De acuerdo? O sea, en una red mallada puede haber enlaces inútiles, entre comillas, que no sean ruta óptima para ninguna comunicación, pero puede tener todo el sentido por ser un enlace de backup. ¿Vale? Y en general esos enlaces, entre comillas, inútiles, van a tener siempre algo de tráfico, porque por lo menos el tráfico de routing se tiene que comunicar por ellos. ¿Vale? Esto lo iremos viendo poco a poco. Y también para saber que están operativos. Si yo no paso nunca por la carretera Madrid-Valencia, pues probablemente el día que quiera ir, porque lo necesite, me dé cuenta de que no está operativa. ¿Y qué entendemos por ruta óptima? Pues cuando hablamos de viajes por carretera, pues diferentes personas tienen diferentes criterios. Normalmente usamos el tiempo mínimo, pero podríamos decir la distancia mínima. De hecho, en muchos programas de estos de calcular la ruta óptima para ir a un sitio, te permite configurar y elegir la distancia mínima. Y alucinas cuando ves la distancia mínima, porque te mete por unas carreteras secundarias que tardas una barbaridad.
pero a lo mejor si vas en bicicleta puede ser lo más conveniente, porque te interesa minimizar la distancia, ¿vale? O el consumo de gasolina, que no necesariamente es el camino de distancia mínima, es otro distinto, o evitar, o evitar peajes, en fin, hay diferentes cosas. O incluso una combinación de varios de estos criterios con determinados pesos, ¿vale? Yo puedo decir, sí, el que menos consumo de gasolina, pero siempre que el tiempo no se me vaya por las nubes, ¿vale? Entonces estás haciendo ahí un compromiso entre varios criterios. Bueno, pues todos los que se nos ocurran y más. Pues en redes ocurre lo mismo. Hay diferentes criterios. Los más habituales son estos. El clásico más antiguo es minimizar el número de routers intermedios por los que paso, lo que se llama el número de saltos. Eso iba bien cuando todos los enlaces eran de la misma capacidad y todos estaban más o menos igual de saturados o de ocupados. Pero cuando empiezan a aparecer enlaces de más velocidad y de menos velocidad, pues ya no está tan claro que el camino más corto en número de saltos sea el mejor. A lo mejor prefieres un camino que da más saltos, pero va por líneas de más capacidad, ¿vale? Entonces, maximizar la velocidad puede ser otro criterio. O ver el caudal real, ya no la velocidad de la interfaz, sino ver cuán utilizado está esa interfaz. Fijaros que los dos primeros son criterios estáticos. Yo cuando diseño una red sé el número de saltos que hay de A a B, o sé la velocidad de los enlaces, mientras que el caudal es algo cambiante. Es como si para elegir el itinerario por carretera te fijaras en el tráfico que hay. Pues también es razonable, ¿vale? O el retardo de los enlaces. A veces el retardo es importante, como en el caso de la telefonía. Si hay un camino de pocos saltos, de mucha velocidad, poco caudal, pero que va vía satélite, pues no voy a poder cumplir lo de los 150 milisegundos, porque vía satélite, como mínimo, el satélite está a 36.000 kilómetros de altura en el cielo. O sea, tengo que subir y bajar una vez, ya son 70 y tantos mil kilómetros, se me van los milisegundos enseguida, ¿vale? Entonces el retardo a veces también es importante. O la fiabilidad. La fiabilidad quiere decir la tasa de errores de la interfaz. A lo mejor hay un camino que está muy bien, pero tiene un CRC elevado. Entonces, digo, mejor no, porque eso ahí hay un cable que está en mal estado, ¿vale? O una combinación de todos estos, o de varios de estos, como hacíamos antes con las carreteras, lo mismo, ¿vale? Pero aquí la buena y mala noticia es que la gente se suele ir a lo fácil. La teoría es esto que veis aquí. La práctica es que siempre se utiliza el número de saltos y la velocidad, nada más. Todos los demás criterios que veis aquí no se utilizan. Lo que tiene que ver con criterios dinámicos como el caudal no se utiliza porque es tremendamente difícil tomar decisiones con situaciones que están cambiando. Y suele dar origen a situaciones oscilantes. O sea, imaginaos que queréis ir de aquí a Valencia, tenemos todos la radio sintonizada en la misma emisora que nos da información de tráfico y nos dice, por la avenida Las Cortes Valencianas hay un atasco terrible, váyase usted por Maestro Rodrigo. Todos nos vamos por Maestro Rodrigo, a continuación habrá un atasco terrible en Maestro Rodrigo, la radio dirá, váyase, y estaremos todos yendo de atasco en atasco, ¿vale? Ese es el problema de minimizar en base al caudal. Entonces, se han utilizado diferentes algoritmos que optimizan, pues dice, bueno, pues cuando eso ocurra, que no se vayan todos los paquetes por la otra ruta, sino solo la mitad, pero es complicado, ¿vale? Y cuando desciendes al mundo real es todavía mucho más complicado. Entonces, al final la gente dice, mira, vamos a ir por lo trivial, por lo más sencillo posible. Y lo más sencillo posible es criterios estáticos, que son número de routers y cuando hay disparidad en la velocidad de las interfaces, pues entonces se toma en cuenta también la velocidad de la interfaz, ¿vale? La fiabilidad, pues de nuevo es un criterio dinámico muy difícil de medir y de comparar, en la práctica no se utilizan, ¿vale? Entonces ya os digo, aunque en la teoría todo esto está previsto y todo se puede utilizar, en la práctica solo se utilizan los dos primeros. Bueno, en el caso de la velocidad, claro, para calcular la ruta óptima lo que se hace es minimizar un concepto que se llama el coste, ¿vale? En el caso del número de saltos es muy fácil porque es minimizar el número de saltos. Cada salto tiene coste 1, pues el camino de menos saltos. Cuando se trata de la velocidad, lo que hay que hacer es la inversa de la velocidad, porque claro, entonces el máximo coste sería el del camino de más velocidad, y eso sería absurdo. Entonces se maneja la inversa de la velocidad.
Si os acordáis, algo parecido a esto es lo que hacía el Spanning Tree, que asociaba un costo inversamente proporcional a la velocidad de las interfaces. ¿Vale? O sea, ese es exactamente el criterio, cómo se aplica el criterio de la velocidad. Y cuando es una ruta, cada enlace del camino tiene un coste asociado, el coste de la ruta es la suma del coste de los enlaces de ese itinerario. ¿Vale? Bueno, pues con todo esto se aplican diferentes algoritmos de routing que se pueden dividir en general en dos grupos, los algoritmos estáticos y los algoritmos dinámicos. Vamos a ver únicamente un ejemplo de algoritmo estático y dos ejemplos de algoritmos dinámicos. Lo que se utiliza en Internet son algoritmos dinámicos y para intercambiar la información de las rutas posibles, que evidentemente como es un algoritmo dinámico va a estar cambiando continuamente en el tiempo, se utiliza un mecanismo de intercambio de mensajes estandarizado que es lo que llamamos un protocolo, ¿vale? Y por eso se llama eso protocolos de routing. Los protocolos de routing que se usan en Internet los veremos, no con mucho detalle, pero vamos, los comentaremos en el tema 9, en el tema de conceptos avanzados de Internet. Lo que vamos a ver aquí es los algoritmos de routing que utilizan esos protocolos, que ya digo, en el caso dinámico son solamente dos. En el caso estático, ahí no hay protocolos, ahí hay cálculo, por decirlo así, de escritorio, de decir, esta es la red que tengo, este es el tráfico que tengo en estos enlaces, o este es el tráfico previsible que voy a tener en esta topología de red, ¿cuál será la topología más adecuada para este tipo de tráfico? ¿Vale? Entonces los algoritmos estáticos se aplican normalmente en el diseño de la red para tomar decisiones. Por ejemplo, si tengo una empresa con diferentes oficinas en diferentes ciudades de España, ¿qué enlaces pongo entre qué oficinas? ¿Pongo toda una topología de estrella centrada en Madrid? Imaginaros que tenemos oficinas en Valencia, Murcia, Sevilla y Madrid. Dices, pues nada, un enlace de Valencia, Murcia y Sevilla, cada uno con Madrid, y cuando Valencia y Murcia quieran intercambiar tráfico, lo hacen vía Madrid. Si luego resulta que hay mucho tráfico Valencia-Murcia, probablemente es más óptimo, más eficiente, pues mejor que el tráfico Valencia-Murcia vaya por un enlace dedicado, ¿vale? Este tipo de decisiones, todo esto se puede calcular, ¿eh? Es trabajoso, pero se puede calcular. Y cuando hay mucho dinero de por medio, se calcula, ¿vale? Pues vamos a ver un ejemplo muy simplificado de cómo se harían esos cálculos para un algoritmo estático de routing, ¿vale? Los algoritmos dinámicos tienen sentido en las redes malladas. Si tengo una red no mallada, como decíamos antes, el único camino posible, solamente hay un posible camino entre A y B. No hay que tomar más decisiones que decir por dónde demonios puedo llegar a B, ¿vale? Entonces, no hay más de una ruta y no es necesario calcular el coste de esa ruta. Por eso los algoritmos dinámicos solo se aplican en redes malladas.